El cine aragonés se prepara para la carrera hacia los Goya. 8 trabajos están preseleccionados para optar a alguna nominación. En total suman 67 candidaturas y todas se han presentado hoy en un DVD conjunto que esta cadena, Aragón TV y varias instituciones han enviado ya a más de 1000 académicos. Todavía no ha llegado a los cines y ya promete ser un éxito. 25 candidaturas a los Goya acumula Villaviciosa de Al lado, de Nacho García Velilla. Entre ellas la de Jorge Asín como mejor actor revelación. También Nuestros amantes de La Mata aspira a ser nominada en las principales categorías. Tiene 14 candidaturas. Ambas están rodadas en distintas localizaciones de la comunidad. Si lo ha quedado en Netflix, esto significa que se verá en cine, en video on demand, en televisión, pues como a ellos les dé la gana, pero vamos, que su intención es que se vea en todas partes, con lo cual Zaragoza, Voltaña, Teruel, se va a ver en todos lados. Nada menos que Ridley Scott o Michael Fassbender coproducen Cero, un cortometraje de ficción en el que Entropy Studio ha trabajado más de 2 años. Planos muy complejos, que suman más de 100 capas, hasta conseguir pues los efectos que se pueden apreciar, ¿no? de partículas, el simular la ausencia de gravedad. En la misma categoría competirá El trastero de Gaizka Urresti y Desmontando la muerte de Germán Roda, candidato también en la sección de mejor película documental con 600 años sin descanso, El Papa Luna. Ahí otro aragonés, Carlos Saura, con La Jota, y aspirando a mejor corto de animación, Portrait of a Wind-Up Maker, del bilbilitano Darío Pérez.